entonces voy a comenzar allí en este verso, Romanos, capítulo número 2, versículo número 6 de esta clase número 8. Ok, entonces voy a leer allí. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, un poco de contexto para saber de qué venimos hablando. Recordemos que en el capítulo 1, Pablo viene hablando de la culpabilidad del hombre y del por qué el hombre necesita el Evangelio. El hombre necesita el Evangelio primeramente porque él no puede hacer nada. Su tendencia siempre es hacia lo malo, es siempre hacia aquello que a Dios no le agrada. Por lo tanto, Pablo dice que la ira de Dios está sobre ellos. Pero después pasa a otro tipo. Entonces el hombre, sí, a lo mejor hay algunos hombres que están conscientes de que no, de que la humanidad está perdida, de que hay mucha violencia, hay mucha inmoralidad, hay mucha injusticia, cosas así. Entonces el hombre, ¿qué ha hecho? El hombre lo que ha hecho es ahora él mismo idearse un camino hacia Dios. Y ese camino se llama religión. Ese camino se llama pensamientos buenos, que yo creo que si haciendo esto, pues yo creo que no soy tan malo, ¿verdad? Así es el ser humano. Entonces, Pablo, ahora en el capítulo 2 aborda a estas personas, diciéndoles que muchos de ellos lo que hacen es tener una religión, pero para juzgar a otros, ¿ok? O sea, y como lo dijimos, Dios no está prohibiendo juzgar. Lo que está prohibiendo es que nosotros juzguemos algo que nosotros no somos capaces de hacer, ¿no? Y eso pasa mucho, o sea, que mucha gente critica principalmente a las autoridades y después pues critica, el religioso critica mucho al que no tiene su religión, ¿no? Y principalmente por si a mí me ha tocado que hay hombres que profesan la religión católica y platican conmigo y me dicen, es que tú eres cristiano, ustedes no deben mentir. Así dicen, ustedes no deben mentir, es que ustedes no deben robar. Y yo les respondo, pues todos, ¿no? O sea, nada más los cristianos, ellos sí se deben de portar bien. Y luego, ¿y a ti entonces qué te enseñan? ¿A poco te enseñan que tú sí puedes robar, que Dios contigo sí tiene la vara alta? Y dice, bueno, es que no todos somos perfectos. ¿Y qué te hace pensar que nosotros también? O sea, ¿te dan cuenta? O sea, ese tipo de cosas, o sea, ellos tienen una cosmovisión de lo que ellos creen que es Dios, ¿ok? Bien, entonces nos quedamos en este verso donde en el juicio final Dios va a juzgar por las obras. La salvación no es por obras, pero sí van a ser juzgados por las obras, ¿ok? Eso hay que diferenciarlo bien. La salvación no es por obras, siempre va a ser por gracia y siempre va a ser por la fe. Pero en el juicio final, hermanos, van a ser juzgados por sus obras. ¿Por qué? Bueno, porque hay grados de castigo. ¿Okay? Hay grados de castigo. No va a ser el mismo castigo para alguien que comete inmoralidad a para alguien que, no sé, es un asesino. Por decirlo así, ¿no? No es lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí vemos en este pasaje, Mateo 25:31, veíamos por sí que decía aquí, y le dirán los de la derecha, venid benditos de mi Padre, estoy en el versículo 34, aquí, eh, porque tuve hambre y me hice de comer. Dense cuenta que hay acciones. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. O sea, dense cuenta que hay muchas obras aquí. Que hubo una acción. Aquí estamos en el capítulo 25, que es el juicio de las naciones. Y recuerden que este capítulo 25 es un contexto que empieza en el capítulo 24, donde los discípulos, al oír que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra de los edificios que le estaban enseñando, especialmente el templo, ellos empezaron a preguntar que cuándo sucedería esto. ¿Sucedería qué? La destrucción del templo. Y luego diciendo, ¿y qué señales habrá de tu venida? Son tres preguntas que los discípulos hacen y Jesús responde.
y responde dando esta parábola, no, más bien, dando esta narración, porque esta no es una parábola, porque si dijéramos que es una parábola, diríamos que no es verdad. Más bien esta es una narración de lo que va a suceder en el juicio final. Entonces, seguimos allí. Entonces sigue diciendo, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, esta palabra de cierto significa, lo que les voy a decir es algo que así es. ¿Okay? Cuando se ve la frase de cierto antes de una oración de la escritura, es algo que es una verdad absoluta, que así es y que no cambia. Que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. A ver, hay que analizar un poquito esta parte. ¿Acaso no hay gente, por decir, que dé más a los pobres que nosotros? O sea, si yo me pongo en ese lugar y yo digo, yo sí le he dado a los pobres, ¿no? Yo he visto gente en cruceros en la calle, o he visto gente que lleva a sus niños y que los veo que no han comido, y me nace del corazón darles. ¿Acaso no habrá gente que haga o que dé mayor cantidad a personas pobres, por decir, en África, en la India, en, no sé, Corea del Norte, países así, que Venezuela, que tienen el comunismo y tienen el budismo y todo este tipo de cosas, y lo que viene después de la idolatría es pobreza? Sí. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre un creyente, que entre un creyente y uno que pues es un incrédulo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia no radica en cuánto das, que eso no es el punto. El punto aquí no está mencionando cuánto dieron. O sea, le dices un litro de agua, le dices 5 litros de agua. No está hablando de eso. Está hablando de cómo lo hicieron. Dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos de Jesús? No dijo Cristo, eh, mi, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Más pequeños a mí lo hicisteis. O sea, lo que está diciendo aquí es que una persona, hermanos, una persona que puede dar mucho a los pobres, puede hacer muchas cosas que tal vez a la vista de los hombres sea muy piadosa, pero lo hace por él. O sea, no lo hace por Dios, no lo hace porque de verdad Cristo esté morando en él, por difundir el evangelio. Hermanos, esas cosas no sirven, no sirven. O sea, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero hermanos, o sea, la gente no se va a salvar por eso. Aquí lo que está mencionando el rey es que está mencionando que estas gentes hicieron las cosas, y date cuenta, o sea, date cuenta que ellos no sabían cómo lo habían hecho. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Verdad? ¿Dónde los envía? Sigue diciendo, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, fíjate, Señor. Esto es muy común en las escrituras, principalmente en Mateo. Cuando nosotros leemos, por decir, Mateo capítulo 7, vemos ahí a gente que dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, Señor aquí, la palabra griega kurios, significa alguien que está reconociendo que está bajo la autoridad de alguien. Entonces, fíjate lo que dice, ellos, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ya no dice mis hermanos, dense cuenta, sino dice a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué motivo? No por las obras, sino
lo inicial, hermanos. Todo aquello que no proviene de fe es pecado. Bien, este pasaje, comparamos con este pasaje ahora, con Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo que quiere decir aquí, huyeron, significa que ya todo eso se acabó. Entonces ya todas esas cosas que son de que me escondo aquí, me escondo allá, todo eso se ha terminado. Entonces no se encontró ningún lugar para ellos, significa ya no hay lugar donde esconderse. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí nombra que hay dos libros, el libro de la vida, y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuevamente, ¿te das cuenta? Otra vez aquí nombra. Juzgarlos es según las obras que hayan hecho, pero la salvación es por la fe. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, nuevamente, cada uno según sus obras. Nuevamente se repite esa frase, según sus obras. O sea, Dios va a juzgar a todos según las obras que hayan hecho. Recuerden, el contexto es aquellos que tratan de tener la verdad con la injusticia. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te das cuenta? Ya aquí el apóstol Juan está diciendo que el punto culmine por el cual ellos, cuando estuvo hambriento, no le dieron de comer; cuando estuvo sediento, no le dieron de beber; estuvo desnudo y no lo cubrieron; estuvo en la cárcel y no lo visitaron, fue porque ellos nunca fueron creyentes. Nunca. O sea, ellos siempre hacían las cosas pensando un Dios a su manera. Y hermanos, una de las cosas que estas personas o que toda la humanidad ha perdido de vista es la santidad de Dios. Y una de las cosas que nos debe llevar a la santidad de Dios es que debemos entender que Dios no es como yo creo. Dios ya se ha revelado a través de Jesucristo y por la palabra de Dios. Ese es el problema del ser humano y de toda la humanidad, de que ellos se han creado un Dios a su manera, olvidando que Dios es santo y que Dios no tiene nada que ver con Egipto, con el mundo, no tiene nada que ver en el sentido de sus ideologías, en el sentido de sus pensamientos. Y no, pues es que comulgan con la bandera del amor de Dios, pero pues, es un amor hecho a su manera, un amor en su pensamiento. ¿Ok? Bien, pasamos al siguiente pasaje. Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí vemos otra vez, vida eterna. Vean cómo encaja el pasaje que estamos mirando con este pasaje, con el pasaje de Apocalipsis. Vean cómo encaja. O sea, aquí dice, y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué? Y aquí dice que vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A la injusticia. Aquí habla de aquellos que actúan conforme a la palabra de Dios, que buscan agradar a Dios y buscan hacer su voluntad. ¿Cómo es entonces buscar gloria, honra e inmortalidad? Bueno, son personas, en este caso, que están buscando agradar a Dios. Los que no tienen a Cristo hacen las cosas porque el mundo los alabe. Por eso suben todo lo que hacen en las redes sociales. O sea, ¿por qué? Porque ellos quieren dar evidencia que son muy buenos, que son muy buenas personas. Y bueno, pues eso según su opinión. Pero la cuestión es que no nos vamos a salvar por las opiniones de los hombres, nos vamos a salvar por la fe. ¿Okay? El que debe estar agradado de lo que hacemos es Dios, es Cristo. ¿Okay? Por lo tanto, las cosas debemos hacerlas en Cristo, hermanos. Eso es muy importante porque
Muchas veces sí podemos ser muy activos, hermanos, muy activos en muchas cosas, pero tenemos siempre que tener en claro que debe ser para nuestro Dios. Un ejemplo de ello es David. David, cuando dice que ya hubo tenido paz de sus enemigos, fue cuando se le ocurrió el templo y le dijo a Natán, oye, tengo una idea. Le dice, ¿qué pasó? Bueno, yo tengo la idea de que veo mi casa, una casa de cedro, cómoda, eh, tengo muchas comodidades, pero mi Dios, quien me ha dado todo, está bajo cortinas. O sea, eso no puede ser, porque yo no soy más que Dios. Fíjense el pensamiento de David. David siempre andaba pensando cómo Dios le podía agradarse de él. Y se le ocurrió un templo. Entonces, ese es el punto, hermanos. El punto es que cuando nosotros estamos buscando agradar a Dios, siempre vamos a tener a Dios como lo más grande. Pero cuando no es así, hermanos, queremos usurpar ese lugar. Y recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie. Dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, ¿ya? Para los que viven para sí mismos, los que dicen, es mi vida, yo sé cómo la hago, y para los que viven para sí mismos les espera la ira y el enojo. ¿Qué cosa es la ira y el enojo? La muerte segunda, esa es la ira y el enojo. Los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. ¿Ok? Entonces, este grupo que vemos aquí, versículo 8, son aquellos que dan la espalda a Dios y siguen en su pecado, siguen en su injusticia, tentando a Dios, haciendo las cosas que no agradan y no obedecen a la verdad. ¿Ok? Entonces, vemos que encaja muy bien con lo que dice también Mateo 25. Y dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Porque tuve hambre y dice toda esa lista. Pero ira y enojo, y a los de la izquierda, ¿qué les dijo? Les dijo, apartados de mí, malditos, porque tuve hambre. Y entonces ellos dirán, pero ¿cuándo no lo hicimos? Bueno, es que obedeces a la injusticia. O sea, sí, tú lo hiciste, pero lo hiciste porque querías purgar un pecado, no por agradarme, sino porque lo hiciste porque todo el mundo te decía que eso era lo mejor, pero a la vez no lo hiciste por ti, ¿no? Nada más vivías para ti mismo. Versículo, bueno, aquí tenemos otro, dice, y refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí está hablando del trigo y la cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene pues cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Fíjate cómo lo dice, para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ok, después, Cristo, más adelante, da la interpretación. Que muchos han malinterpretado esto, muchos han malinterpretado esto. Ahorita les voy a decir por qué. Más adelante vemos la interpretación que Cristo da. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dense cuenta, la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, está dando una idea de cómo es y cómo será la venida del Hijo del Hombre, pero cómo es el tiempo desde que Cristo vino hasta el tiempo de la siega. ¿Cuándo es el tiempo de la siega? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Ese es el tiempo de la siega. Vean lo que dice, el campo es el mundo, ¿no? Porque muchos dicen, es que hay malos en la iglesia, es que debe haber trigo y cizaña. A ver, no está diciendo que la cizaña va a estar en la iglesia, no está diciendo eso, Vean lo que dice el pasaje. No dice que la cizaña va a estar en la iglesia, dice que el campo es el mundo. O sea que en el mundo crecemos los que somos trigo
y los que son cizaña. En el mundo. O sea, porque muchos dicen, ¿por qué Dios no destruye a los malos? Eso va a pasar, pero no ahorita. Va a pasar en el fin del siglo. ¿Ok? La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. ¿Quiénes son? Los que buscan, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, fíjate, como dice, la ciega es el fin del siglo. También esta frase, el fin del siglo, es una frase común en el Nuevo Testamento para decir o hablar de la segunda venida de Cristo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, ¿no? Los que viven para sí mismos, los que simplemente, dice, detienen con injusticia la verdad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir otra vez? Nuevamente, lo que dice Apocalipsis 20. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Ahora, ¿por qué se les llama que son cizaña? Por lo que hacen. Por lo que hacen. ¿Qué? Se les clasifica cizaña por lo que hacen. Pero al final y al cabo se van al infierno porque no creyeron. ¿Qué? Eso es muy importante. La salvación es por creer. No porque hagas una oración y porque no sé, asistir 3-4 veces a la iglesia. Eso no importa. Si no crees, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos, oiga, es decir, lo que significa esta frase es, entienda. El que está entendiendo o el que está cachando la idea, pues bueno, debe vivir así. Entonces sigue diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ¿no? Es la cizaña, ¿ok? Recuerden, el campo no es la iglesia, es el mundo, ¿ok? O sea, en el mundo está creciendo trigo y cizaña, en el mundo. ¿Cuándo va a ser la siega? En el fin del siglo. Bueno, pero ¿puede haber cizaña dentro de la iglesia? Sí, pero la idea de la parábola no es esa, ¿ok? Cristo no está hablando de que en la iglesia va a haber trigo y cizaña. Ese no es el punto de la parábola. Lo que Cristo está diciendo es que recuerden que la parábola anterior del trigo y la cizaña es el sembrador, la parábola del sembrador. Entonces se va dando el evangelio, y dentro de esa predicación en el mundo va creciendo trigo y cizaña, ¿ok? Entonces sigue diciendo aquí Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, la cizaña, el judío primeramente y también al griego. Esto tiene que quedar bien en claro, hermanos, porque muchos dividen que los judíos como que van a ser juzgados de otra manera. No. Aquí Pablo lo está dejando bien en claro. El judío va a ser juzgado igual que como todo el mundo. Cuando venga Cristo en su segunda venida, también juzgará a los judíos. Y también serán juzgados por sus obras y serán juzgados por si creyeron o no. ¿Ok? Dice, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Para los judíos primeramente y también para los gentiles. Entonces aquí la palabra tribulación de este pasaje, tribulación, significa alguien que está totalmente angustiado, que tiene estrechez. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, Romanos capítulo 2, versículo 10. Pero gloria y honra y paz, para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aguas con esta parte, hermanos, y tiene que quedar bien en claro cuando lleguemos al capítulo número 11, que es cuando Pablo habla de un remanente, de un remanente. Tenemos que tener bien en claro lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo que también va a haber judíos que crean, y esos son como un remanente del pueblo de Dios. Pero tenemos que entender después varias cosas que después les voy a explicar.
Porque dice, porque no haya acepción de personas. ¿Saben quién tiene mucho esta parte de que el judío o Israel va a ser juzgado de otra manera? Los que se llaman la doctrina de la dispensacionalismo. ¿Qué? ¿Qué cosa es el dispensacionalismo? Bueno, que Dios se rige por etapas. Que Dios se rige por etapas. Entonces está la etapa de la inocencia, la etapa de la conciencia, la etapa de la ley. Y relativamente no estoy diciendo que el que crea en esto pues está mal. No, hermanos, pero ellos tienen ese tipo de ideas y sacan ciertos versos que después analizaremos. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. ¿Okay? En esto que habla que Dios les dará el pago de sus acciones y a su rebeldía porque no hay acepción de personas. ¿Ok? Entonces, entonces tenemos que entender aquí. Dice aquí, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Estamos en Apocalipsis capítulo 7. Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para aquellos que están buscando la vida eterna, esto les espera, y esto incluye a ambos, judíos y gentiles, que en este caso somos nosotros. Y ahí se aplica lo que dice Pablo en Efesios, que de dos pueblos hizo uno solo. ¿Qué? De dos pueblos hizo uno solo. Nuevamente, mira, aquí vemos otro pasaje que lo confirma. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Fíjate cómo, ahí lo dice. Y fíjate aquí cómo lo dice. En este pasaje, no dice, y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo que está hablando. Obviamente con otro tipo de enfoque, pero es lo mismo de lo que está hablando aquí. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y todos los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Okay? Los judíos, hermanos, criticaban mucho a los griegos y a los demás por su idolatría. Pero ellos no veían que ellos tal vez estaban peor que aquellos que estaban criticando. ¿Por qué? Porque obviamente Pablo lo va a explicar después en los siguientes pasajes. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Okay? Lo que aquí Pablo está diciendo no quiere decir que alguien que no tiene ley, entonces Dios lo va a juzgar por una ley especial. No. El juicio de Dios tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos. ¿Okay? Tiene que ver con esa ley. O sea, esa es la métrica. Esa es la métrica. Pero como Dios es un Dios justo, para algunos tendrá un nivel de castigo menor. ¿Por qué? Porque hay muchos que obviamente no tienen la luz, en este caso, de muchas cosas de la palabra de Dios, pero ya vimos en el capítulo 1 que no están exentos. O sea, Dios va a juzgar de acuerdo a la revelación que hayan tenido. Por eso, hermanos, el conocer más trae una gran responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque seremos juzgados por eso que conocemos. ¿Okay? Por eso dice aquí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, en este caso los judíos, por la ley serán juzgados. ¿Okay? Entonces, dice, y los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. ¿Okay? Por el hecho de pecar. Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. ¿A qué se refiere? A que no son parte. ¿Okay? Otra vez. A que no son parte del pueblo judío. No quiere decir por eso que no, entonces no conocen la Biblia, no conocen, no, hermanos. O sea, vamos a ver más adelante que sí conocen, que el hombre, a pesar de la revelación general, sí conoce ciertas cosas que son malas. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Dense cuenta que un judío pues tendrá mayor peso de castigo. Versículo número 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo pone aquí muy en claro que ciertamente los judíos cada Shabbat escuchan de la ley y son adoctrinados en la ley, pero no son los oidores de la ley los que van a salvarse. Pablo llama a aquellos que oyen la ley, no solo se queden allí, sino que vayan al terreno de los hechos y al terreno de las acciones, que tengan la ley, pero no solo en el oído, sino también en el corazón. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. El obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios o ante sus ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley de Dios es la métrica, es la medida con la cual la gente va a ser juzgada. Entonces, ya de antemano sabemos que esta línea o este nivel nadie lo va a alcanzar. Nadie lo va a alcanzar. O sea, por sus propios méritos, nadie lo va a alcanzar. Recordemos el contexto es el Evangelio. El Evangelio es esta parte también. ¿Cuál? El Evangelio hace que seamos justos ante Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El apóstol se refiere a los judíos y a los griegos, y los judíos se jactaban de cómo ellos se les había entregado la ley de Dios y pensaban que por eso eran justos delante de Dios. Y lo habían llevado este pensamiento al máximo y pensaban que con conocer y repetirla siempre, pensaban que con eso ya eran justos. Pero lo importante no era memorizarla, hermanos, sino hacerla en toda su plenitud. Entonces, nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos tener cuidado de no caer también en esto, de que tal vez sepamos mucha Biblia, pero no somos hacedores de la misma. ¿Okay? Entonces está muy bien que tengamos pues buena doctrina, pero eso implica una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Bueno, que tenemos que vivir lo que sabemos. ¿Que es difícil? Obviamente que sí es difícil. No es complicado. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde hay cizaña. Pero, hermanos, al final vamos a tener la recompensa de vivir para Dios. ¿Ok? Seguimos allí. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hablando figuradamente, es una manera de decir, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, de esto está hablando, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el verso anterior se refiere a los judíos, pero aquí se refiere a los gentiles o griegos. Los judíos tenían su ley escrita en una tabla o piedra, pero la ley de los gentiles se muestra por medio de la conciencia. Dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, claramente, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Entonces muchos podrían argumentar, bueno,
está bien, yo sé que voy a ser juzgado, pero yo digo que es injusto que Dios me juzgue con la ley de los judíos. Yo no soy judío, ¿por qué Dios me va a juzgar por esa ley? Y Pablo aquí responde y le dice, bueno, porque tú, aunque no tengas esa ley escrita como los judíos, tú con tus acciones y por tu instinto muestras que conoces esa ley. ¿Cuál es la muestra de conocer? La conciencia. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o los indican que están haciendo lo correcto. ¿Qué cosa es la conciencia? Bueno, la palabra conciencia viene de una palabra, es un conjunto de dos palabras, con, dentro, ciencia, conocimiento. Entonces es un conocimiento que el ser humano trae innato. ¿Ok? O sea, la gente sabe que robar es malo. Lo sabe. O sea, y no necesita ir a un discipulado o necesita ir a una iglesia totalmente para saber que robar es malo. No, eso ya lo traemos de fábrica. El niño sabe, o sea, cuando es un niño pequeño, él sabe que pegarle a su hermanito es malo. Y cuando le pega, él trata de esconderse. ¿Por qué? Su conciencia le acusa. Ahora, el problema de la conciencia, hermanos, el problema de la conciencia es que va a depender mucho de lo que tú conozcas. Si tú conoces poco, tu conciencia es muy débil. Y ahí vemos a los hermanos débiles. Los hermanos débiles que tienen una conciencia débil de si se debe comer esto, no se debe comer. Se debe guardar cierto día, no se debe de guardar. Podemos poner luces de Navidad, no podemos ponerla. Y todo depende de su conciencia. ¿Qué? Porque su conciencia es la que le acusa. Es que yo siento, ¿no? Yo siento que estamos mal. Yo siento que estamos bien. Yo siento que como que esto que estamos haciendo como que, pues es que yo algo tengo como una corazonada, ¿no? Es su conciencia. Y podemos verlo también en ciertas personas que dicen, es que yo no sé si Dios pueda perdonarme. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque su conciencia le acusa. Entonces, hay gente, ¿ok? Hay gente, Pablo dice, van a ser juzgados todos por la ley. ¿Por qué? Bueno, unos tienen la ley, los judíos, que la están recitando y la están memorizando, pero por otro lado están los gentiles que también demuestran que conocen la ley de Dios por su conciencia. Entonces, todos van a ser juzgados de una misma manera. ¿Por qué? Bueno, obviamente de una misma manera en el sentido de que todos tendrán que dar cuentas delante de Dios y por la ley de Dios. Sin embargo, para algunos el juicio de Dios será más tolerable. ¿Ok? Por eso dijo Cristo, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. O sea, no está diciendo que no van a ser juzgados. Lo que está diciendo es que será más tolerable. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo a Cristo y ellos no lo vieron. No dijo después Cristo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón eran ciudades que no existían ya, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las señales que en ti han sido hechas, tiempo ha que se hubiesen arrepentido. Por tanto os digo que en el día del castigo, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para estas ciudades que para ti, ¿no? Entonces, veamos cómo Cristo lo dice que para algunos el castigo será más tolerable porque se guiaron bajo su conciencia, pero de que van a ser castigados y de que van a ser juzgados, eso no cabe duda, eso es algo inevitable. ¿Ok? Vean lo que dice aquí, Esdras 1:1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, has dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Bueno, lo que podemos ver, hermanos, es que
un ejemplo de cómo el ser humano muestra la ley de Dios en sí mismo. Dice aquí: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ahora también vean este pasaje, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esto podemos verlo con Jeremías y a través con el profeta Daniel. Ciro, recuerden que ya primero fueron los babilonios y después siguieron los medo-persas. Estamos en este periodo. Y de aquí a acá han pasado 70 años. ¿Okay? 70 años. ¿Y cómo fue que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia? Bueno, lo más común en ese momento, como con Nabucodonosor, sueños. Y entonces dice: él me ha mandado. Estamos hablando de un hombre que no es judío. ¿Okay? Estamos hablando de un hombre pagano, un hombre gentil, Ciro, rey de Persia. Sin embargo, él en su conciencia sabía que Dios le había dado todos los reinos de la tierra. O sea, que la parte por la cual él reinaba y había conquistado era porque Dios así lo había permitido, cosa que Nabucodonosor tuvo que aprender a la mala. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Nabucodonosor tuvo que ser vuelto como una bestia para que entendiera que de Dios es el trono y de Dios es la gloria y el imperio, y los da a quien él quiere? Entonces, el humano muestra por dos cosas que la ley de Dios está en su corazón. Número uno, por su conciencia. ¿Okay? Hay dos cosas por las cuales el humano muestra que la ley está escrita en su corazón. Número uno, por su conciencia. Por su conciencia. Y número dos, por sus razonamientos. ¿Okay? Por sus razonamientos. La conciencia es lo que Dios ha escrito en su corazón y encuentra respuesta en la conciencia del hombre. Y número dos, el razonamiento, es que cada individuo tiene de lo bueno y de lo malo conocimiento moral, manifestando en su capacidad de pronunciar juicios sobre sí mismo, es decir, sobre sus pensamientos, actitudes, palabras y hechos, sean pasados, presentes o futuros. Cuando un hombre está luchando con el pensamiento de engañar a su esposa, ¿con qué lucha? Con su conciencia. Porque él sabe dentro de él que eso es pecado o eso está mal, ¿no? No le llama pecado, le llama, no, pues es que eso está mal. ¿Y contra qué está luchando? Contra su naturaleza pecaminosa. Pero date cuenta, hermanos, por eso el hombre no puede vencer el pecado, porque a base de la conciencia, y eso se llama la buena voluntad, es que yo tengo mucha fuerza de voluntades que están confiando mucho en su conciencia, pero a veces la conciencia puede ser callada y puede ser endurecida, hermanos, ¿no? La palabra endurecer viene de una palabra griega que significa callo, o sea, ya se vuelve insensible. Como que encierran la conciencia y ya no escuchan la voz, y entonces empiezan a andar simplemente en la carne. Filipenses 2:11. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De dónde, Pablo, más o menos a dónde se parece este pasaje que acabamos de leer con otro pasaje que acabamos de leer? Nuevamente, el trigo y la cizaña. ¿No dice la palabra que los hijos del reino resplandecerán como el sol? Lo mismo está diciendo aquí Pablo. Es lo mismo que está diciendo. O sea, dense cuenta cómo la palabra de Dios, pues ella misma se confirma de cómo de lo que estamos hablando. Entonces la salvación jamás se pierde, hermanos, pero debemos caminar como es digno de Cristo y es digno de su palabra y de su llamado. Entonces el cristiano ya no puede andar simplemente por su conciencia. Sí tenemos la conciencia, pero hay algo más fuerte, y es andar en el Espíritu. ¿Okay? Es andar en el Espíritu. Y ese es un punto más elevado que la conciencia. Dense cuenta, hermanos, cuando un creyente se aleja de Dios,
se aleja de Dios, o sea, se va de la congregación y empieza a andar por fuera, empieza luego nuevamente a andar por su conciencia. Entonces lo empiezas a ver que empieza a cometer error tras error, error tras error. ¿Por qué? Porque ya no anda en el espíritu. Porque la vida cristiana no se puede llevar en la conciencia, hermanos. No se puede llevar así. O sea, no se puede llevar en que esto es malo o no. Y entonces ya empiezan a sacar conclusiones como que, bueno, es que es malo, pero es que yo lo necesito. Entonces empiezas como que a engañar a tu conciencia. Bueno, es que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Entonces, como ya no andas en el espíritu y tienes poco conocimiento, entonces, como andas en la conciencia, empiezas a cometer actos que a Dios no le agradan, pero según tu conciencia tú los apruebas, porque esa persona misma se engaña. Diciendo, es que esto yo lo necesito, es que todos lo hacen, es que esto y es que el otro, y a pesar de que estuvo en la iglesia. Por eso se ve ese tipo de fenómenos, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente que se retira o que se aleja de Cristo empieza a andar por la conciencia. Y el problema de la conciencia es que podemos como que nosotros mismos engañarnos pensando que estamos haciendo el bien cuando no es así. ¿Ok? Último pasaje. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Aquí podemos ver 3 puntos importantes. Número 1. Que Dios juzgará por medio de Jesucristo. ¿Okay? Es Jesucristo quien tiene toda la autoridad para juzgar. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pablo aquí está hablando de que los corintios juzgaban mucho a Pablo, y Pablo les dice, pues yo no tengo, o sea, eran tan carnales que lo que Pablo, a veces ya juzgaban hasta lo que Pablo predicaba y toda la cosa. Y esto sucede mucho, que alguien que a lo mejor no tiene mucho conocimiento o que no está bien en comunión con Dios, pues trata de juzgar las cosas de una manera pues muy mundana. Y hermanos, Pablo les dice, ¿sabes qué? A mí no me importa cómo juzgues así, pero va a llegar un día en que Dios iba a juzgar los secretos de los hombres. O sea, Dios iba a juzgar las intenciones. Dense cuenta, aquí vemos otro elemento del juicio de Dios. No solamente va a juzgar las obras, sino el por qué las hicieron. ¿Ok? Aquí eso es otro punto importante. Por eso dice, el día que Dios juzgará los secretos de los hombres. Significa que Dios no solamente va a juzgar la acción como hoy el mundo lo hace. Hoy el mundo lo juzga la acción, lo que hizo, si mató, si robó. Si hay evidencias de lo que hizo, eso se juzga, pero no se juzga la intención. O sea, nadie está en la cárcel por ser iracundo o por tener un mal deseo. Nadie está en la cárcel por eso. Pero Dios sí va a juzgar eso. No solamente va a juzgar Dios la acción, va a juzgar también la intención. Número 2. Los secretos de los hombres. O sea, que no hay favoritismos, no hay acepción de personas. Dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Ok? Y número 3, conforme a las cosas escritas en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la métrica es la ley de Dios. Esa es la métrica. Pero para algunos el juicio va a ser más tolerable que para otros. Pero la métrica es esa. No va a haber acepción de personas. Esa es la métrica, hermanos. ¿Cuál es la métrica? Que tiene que haber esta parte de que Dios va a juzgar a la gente por las obras que hacen. Bien, hermanos, le voy a dejar hasta aquí. Hasta este punto le voy a dejar. Vamos a
orar para terminar.